El síndrome del intestino irritable es algo que puede aparecer de repente en una época de estrés. Al final es un trastorno funcional que tenemos que entender que se va gestando con el tiempo, es decir, no aparece de un día para el otro. Es verdad que no solamente es un trastorno digestivo, la clave y algo diferencial saber que porque un día estés nervioso porque tienes un examen de conducir y tienes diarrea, no tienes el síndrome, del intestino irritable. Buenas, Marina, ¿qué Buenos tal? días. Muy ¿Cómo bien. estás? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido en general? Semana apretadita, pero hoy he dormido. Se lo he dicho a mi padre bajando a Barcelona. Cosa que agradezco un Qué montón. bien, Porque llevo súper unos días. importante. ¿Y tú qué tal? Yo bien también. Sí. Semana a tope, Ya me imagino. pero Mucha consulta. bastante consulta, pero cosas también diferentes que a veces también se agradece parar un poco y bueno, está bien. Y también es lo que tú dices, o sea, qué importante es descansar bien. Buah. Porque estoy tranquila, estoy con ganas de la mañana que nos viene hoy de podcast, que es muy guay. Hoy te lo he dicho. Digo, qué ganas de grabar. Además tenemos unos, no sé, unos episodios como muy guays. Así que a tope. Qué guay. Bueno, pues nosotras vamos a empezar con el capítulo de hoy, que hoy vamos a hablar sobre el síndrome del intestino irritable. Vemos que muchos pacientes nos vienen con este diagnóstico, algunos entienden que es como un cajón desastre, otros realmente vienen diagnosticados, pero realmente, ¿qué es este síndrome del intestino irritable? Hablaremos de eso, un poquito qué diagnóstico y por qué se da y qué patrones sigue un poco en esta línea. Antes de nada, abro un poco este cajón para comentaros que este capítulo está patrocinada por una marca de suplementos Norsan, especialistas en omega 3 de alta calidad. Sabemos que al final el omega 3 es un nutriente clave cuando hablamos de salud, de inflamación y de bienestar general. Entonces, desde Dúo Digestivas nos gusta colaborar con marcas que al final trabajan desde la evidencia científica, transparencia y con el compromiso real de la salud. En caso de que os interese probar o ver un poco sus productos, recordar que en toda su página web tenéis un 10% de descuento con nuestro código DUODIGESTIVAS. Y nada, y sin más dilación vamos a iniciar con este capítulo tan interesante que tenemos por delante. Genial, pues vamos a dar un poco de luz a este síndrome, ¿no? Que muchas personas también van un poco perdidas cuando sobre todo llegan de la consulta de un médico y le dicen, no, todos son nervios, ¿no? Y te dan así una palmadita y para casa. Entonces, tenemos que entender que es verdad que no solamente es un trastorno digestivo, ¿vale? Pero no es que el motivo o el problema sea los nervios, sino que el sistema digestivo con el sistema nervioso central están conectados. Entonces, una cosa influye con la otra y es donde está la distinción, ¿no?, de este síndrome. Entonces, sabiendo un poco esto, vamos a hablar desde el principio, ¿no? Es el síndrome del intestino irritable. ¿Es algo que puede aparecer de repente en una época de estrés, por ejemplo, o es algo que se va gestando con el tiempo? Al final es un trastorno funcional que tenemos que entender que se va gestando con el tiempo. Es decir, no aparece de un día para el otro y decir, me levanto y me encuentro con una desregulación digestiva increíble, tránsito desregulado no, sino que al final vamos viendo que hay cositas que no están bien. Es decir, empiezo igual con heces con más descomposición y cada vez, en lugar de ser 2 veces a la semana, pasan a ser 4. Después pasan a ser 6. Cuando se produce como más de manera rutinaria. Después, por otro lado, también hay muchos más dolores, malestares, ¿no? Que al final igual son cosas que de alguna manera empiezo a normalizar, decir, me pasa una vez a la semana o 2 veces al mes y como que al final no te incapacita porque son pocas veces, no le presto de alguna manera atención, pero claro, al final todo esto se va haciendo una pelota cada vez más grande y me encuentro que al final puede llegar a incapacitarme el día total, ¿no? Los síntomas al final pueden variar, que luego lo veremos en más detalle, pero potencialmente es algo que se va cultivando poco a poco y que nos desregula totalmente hasta en muchos casos, como decías, ¿no? Como está muy relacionado con el eje intestino-cerebro, de alguna manera no es causa de los nervios, pero puede estar muy potenciado. Y es como un poco un círculo vicioso, porque me voy encontrando peor, me desmotivo, me pongo más presión y es un círculo que al final me altera totalmente y es de verdad
que en consulta vemos que incapacita muchísimo también. O sea, creo que la clave y algo diferencial es saber que porque un día estés nervioso porque tienes un examen de conducir y tienes diarrea, no tienes el síndrome, perdón, del intestino irritable. Sencillamente cuando se alarga, cuando este síntoma perdura, ya entonces podemos empezar a hablar de ello. Hay Pero unas cosas básicas que debemos tener en cuenta en cuanto a qué puntos clave nos pueden hacer diagnosticar este tipo de síndrome del intestino irritable. Entonces, ahora que posteriormente hablaremos de esto, en consulta es muy importante tenerlo en cuenta porque al final, cuando tenemos malestares o dolores, esto nos alarma en muchos casos y es importante desde la consulta entender qué es lo que para nosotras es alarmante y qué es lo que no, porque si no, posteriormente al final creamos lo que tú dices, que yo tenga un examen, que yo tenga muy mm, probablemente esa semana o el día antes, mi tránsito se va a desregular, igual tengo menos hambre o todo lo contrario, tengo más apetito, estoy más desregulada, pero esto luego se normaliza. Entonces, para nosotras entenderlo y infundir un poquito de paz o de alguna manera hacernos recapacitar acerca de esto, Marina, ¿qué puntos clave es como es un poco red flag para ver si hay síndrome del intestino irritable o no, o qué nos tiene que hacer sospechar? el síntoma imprescindible y clave para uno poder decir tengo el síndrome del intestino irritable siempre será el dolor, que eso se evalúa con los criterios Roma, que es como una herramienta para tú saber qué punto de dolor, qué escala de dolor tienes. Pero tiene que haber dolor por al menos una vez en los últimos 3 meses y este dolor siempre tiene que ir asociado o con el acto de defecación, que puedes sentir más alivio a la hora de haber expulsado ya todo, o cambios en la propia defecación, ya sea en la consistencia o en la frecuencia de las deposiciones. De decir, pues mira, un día he ido más de bolitas y otro totalmente deshecho. O estoy yendo 3 días seguidos bien y después estoy 4 días sin ir. Todos estos cambios juntos siempre con dolor es normalmente como una herramienta de diagnóstico bastante potente. Aparte de cómo saber si podemos tener o no síndrome de intestino irritable, también nos gustaría entender qué nos puede llevar a este punto. No tanto una causa, porque normalmente no es nunca una sola, pero qué cosas, ¿no? Pueden hacernos llevar a este punto. En un síndrome del intestino irritable debemos entender que son personas que tienen una hipersensibilidad visceral mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Al final, en todo el tracto intestinal, al final hay como unas pequeñas hormonas, neuronas y hay muchas moléculas que viajan y se conectan directamente con el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de personas tienen una mayor sensibilidad al dolor, es decir, el simple acto de este peristaltismo, estos movimientos del intestino, ya sea de la digestión o de ir moviendo este bolo alimentario, igual yo lo noto uno, ¿no? Porque estoy haciendo la digestión, estas personas lo notan 10 o por 3, ¿no? Es decir, por lo tanto, el hecho de la digestión ya les origina muchísimo Mm. dolor porque hay mucha hipersensibilidad, hay mucha sensación de todas estas, de estos mecanismos que siente nuestro cuerpo, entonces el dolor está mucho más agravado y esto de alguna manera crea incomodidad porque este dolor, como tú comentabas, en cuanto a criterios, lo que hace dentro un poco de esta línea es de regularnos, al final como siento más dolor, me incapacita, me encuentro mal y todo esto al final se hace una pelota muy grande, ¿no? En este sentido, sí que es verdad que se ha visto mucho que una persona que acaba con este síndrome sí que ya predispone de una base como más ansiosa o más depresiva, sumado, ¿no?, a esta hipersensibilidad, que lo que yo puedo sentir como un mero movimiento, yo lo siento como un dolor. Aparte, obviamente, una alimentación desestructurada, muchísimo estrés, mal descanso, todo lo que ya sabemos que ya de por definición puede acabar alterando, ¿no?, un sistema. Luego también, por otro lado, al final debemos entender que aparte también de esta parte más, como que comentabas, ¿no? Como que ya hay más esa parte genética, Mm. como este componente ansioso, como hemos comentado, está interconectado con el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
cualquier sensación o nervios o alguna mala noticia o algo que me desajuste va a hacer que este dolor aumente, evidentemente, ¿no? Porque va a estar todo mucho más candente, va a haber un cultivo que va a potenciar más ese dolor. Luego, por otro lado, también debemos entender que cuando hay un síndrome del intestino irritable, ya hay de base una inflamación. Mm, Entonces, ¿qué ocurre? Que esta inflamación va a potenciar que a la mínima también me genere más dolor. Por hablar de la inflamación de bajo grado que hemos comentado también en otros podcasts, ¿no? Vamos a ser mucho más susceptibles a todo eso. Al final no es todo psicológico, como no, comentamos, no. y la frase de No es que solo nos lo son inventemos. nervios no sirve aquí porque al final no va a potenciar o no nos va a ayudar decir que son los nervios. Estas personas necesitan un diagnóstico y entender que lo que realmente les está pasando es real, porque si les decimos que son nervios, al final estas personas se ponen más ansiosas, más estresadas porque no sabes cómo ajustar esta situación. Entonces, entender que hay un diagnóstico también nos tranquiliza y nos hace, vale, ok, es algo también fisiológico, vamos a trabajarlo porque hay mucho donde poder trabajar, ¿no? Y a Sí, partir de aquí ir viendo un poco cómo lo vamos adaptando. Entonces, un poquito, ya dando pie a que ya hemos hablado de cómo funciona, qué es, ¿no? Un poco en la línea, vamos a hablar más acerca de la alimentación, ¿no? Porque al final la gente a veces nos pregunta, ¿existe una alimentación más enfocada al síndrome del intestino irritable o hay algo como básico que debamos entender? Y al final es que no, al final es lo que comentamos con todo, ¿no? No hay una alimentación específica ni para el síndrome del intestino irritable, ni para un SIBO de metano, ni para un SIBO de sulfuro, ni para... Sigue unos patrones, mm, pero es importante, como decimos siempre, individualizar al final a cada caso. Entonces, hablando un poquito de la alimentación y que son personas muy, bueno, tienden a ser como muy metódicas, muy exigentes, tenerlo todo controlado, vemos patrones que hay alimentaciones muy restrictivas, que voy quitando muchos alimentos. Entonces, cuéntanos un poco, Marina, cómo pueden afectar estas dietas tan restrictivas a pacientes con un síndrome del intestino irritable. o sea, yo creo que restringir alimentación por restringir te genera siempre, siempre más ansiedad, más culpa, más ganas de hacerlo mal y como que no es la solución a nivel general. Sí que es verdad que tenemos que saber que hay alimentos que van a estar un poquito más restringidos porque hacen daño, porque irritan, porque hinchan, lo que sea, pero dentro de, ¿no?, una situación, dentro de un paciente, dentro de su caso personalizado. Para mí es importante siempre ver la causa, porque como siempre decimos, pueden haber 5 síndromes del intestino irritable, pero los 5 tendrán causas distintas. Conocer al paciente y a su historia y también saber sus comorbilidades, si hay otras patologías, qué ejercicio hace, qué descanso tiene, para poder hacer la pauta guiada en todo esto, no solo en decir te quito esto y ahí te quedas. Son pacientes que de por sí ya vienen que al final comen 3 o 4 alimentos. Se han quitado toda la fibra fermentable, se han quitado harinas, se han quitado absolutamente todo. Entonces nos encontramos que no hay nada, por ejemplo, de carbohidrato. Mm, Proteína escasa, ¿no? Y al final comen 4 cosas y nos encontramos en la que, o sea, no se trata tanto de quitar, sino de ir incorporando poco a poco, quitar miedo, quitar falsas creencias, porque la realidad es como comentas, ya no es solo el origen, sino, o sea, hacer algo que sea sostenible, porque este tipo de personas ya de por sí están como muy condicionadas a este tipo de patología que están sufriendo. Y es que al final les afecta en todo su alrededor, porque comen 3 alimentos, no pueden disfrutar de ir a comer fuera. Entonces, sobre todo yo creo que el trabajo, sobre todo a nivel más nutricional, será en incorporar más cosas, en dar paz, en dar calma e ir ajustando e individualizando, porque al final es lo que decimos, esta alimentación restrictiva nos desregula totalmente y nos hace bueno, tirar como para atrás, porque al final cada vez voy tolerando menos cositas, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que ahora lo vamos a comentar. Seguimos teniendo miedo a ciertos grupos de alimentos, pero vamos a hablar un poquito de lo que podríamos hacer, podríamos comer, no podríamos comer,
de forma general, evidentemente, pero para dar, nada, 4 tips a lo que una persona con síndrome del intestino irritable podría guiarse. Entonces, sobre todo potenciar más bien fibra soluble, ¿vale? La fibra soluble es aquella que nos va a dar consistencia en las heces, tanto si tengo un estreñimiento como si tengo más tendencia a la diarrea, nos va a ayudar a que estas heces pues tengan más consistencia. Esa fibra soluble es la que encontramos en la pulpa de la fruta, de los vegetales. Es una fibra más respetuosa con el intestino, ¿no? Que al final nos ayuda a que haya una mejor digestión, ¿no? Por ejemplo, en esas semillas de chía hidratadas que forman ese mucílago, eso es una fibra soluble ideal que nos va a ayudar a darle esa consistencia, ¿no? La compota de manzana. Eso también ideal, sobre todo que sean fibras respetuosas, porque a veces nos recomiendan comer fibra, pero tenemos que entender que la fibra no siempre nos va a caer bien, y más cuando hay esa inflamación. Por lo tanto, potenciar en un inicio, recomendaríamos en pacientes que están iniciando en este proceso, yo suelo recomendar verduras peladas, ¿no? Porque es como más encontrarla en esa pulpa, empezar con estas semillas hidrataditas, bien hidratadas que nos van a ayudar. Yo creo que esta fibra que viene hidratada en forma pudding de chía, en forma porridge, la avena, por ejemplo, el betaglucano, la compota de manzana, todo que es como más viscosito, va a ayudar mucho más a lubricar este intestino que no venga una raíz fuerte, fibrosa. Claro, que además la gente pregunta, oye, ¿por qué la avena si la hidrato o la tengo como me sienta mejor? Claro, porque si la comes directamente, ¿qué ocurre? Que se va a tener que hidratar como pueda en tu intestino para poderla Justo. absorber y demás, y eso genera malestar. Entonces, importante que sea más, como comentas, ¿no? En tipo porridge, o por ejemplo, la podemos dejar unas horitas, pues ya en esa bebida vegetal, en ese yogur. ¿Qué más? Luego, por otro lado, Marina, cuéntanos acerca de la fibra insoluble, que es el otro tipo de fibra que no recomendaríamos tanto, ¿verdad? En este periodo. La fibra insoluble es así como he dicho que la soluble es como más viscosita, más respetuosa, esta como que irrita, rasca mucho más. Entonces, ¿dónde está? Brócolis, ajos, puerros, cebollas, que aparte son como mucho más fermentativas, que la gente ya te dice, uy, no, no, esto me repite, esto me sienta mal. Todo esto de la verdura que irrita más, que es más pesado, es lo que diríamos que en segundo plano ya veremos poco a poco y en según qué momento, qué persona. Pero es esto, tallos de brócoli, coliflor, alcachofas, champiñones, todo Que esto. igual, Marina, es lo que iríamos incorporando a medida que vaya mejorando un poco todo el proceso, ¿no? Que Mm. iríamos haciendo como esas introducciones que tan importantes son hacer de manera conservadora y pautada. Y luego yo, cosas también que aquí potenciaría, antiinflamatorios naturales, estilo omega 3, que nos va a ayudar a bajar también esa carga inflamatoria que hay en estos pacientes. Ya no es solo el punto a nivel digestivo, que evidentemente ahí está el foco, pero de alguna manera como son pacientes que hay un estrés muy alto, Mm. un nerviosismo, ya este cortisol suele estar elevado y ya tenemos como una inflamación en nuestro cuerpo potente, ¿no? Por lo tanto, potenciar que haya unas buenas dosis de omega 3 va a ser súper importante y súper clave. Pescado azul pequeñito, nueces, semillas, todo esto potenciarlo a tope, ¿no? Sí que es verdad que de un inicio no se recomienda hacer una dieta súper alta en grasas y depende qué grasas, porque al haber un tránsito normalmente como más acelerado, depende de qué grasita te Puede puede hacer costar. disparar muchísimo más la diarrea, pero en pequeñas cantidades, este pescado pequeñito, si no, pues gambitas peladas o directamente el suplemento de omega 3. Totalmente. Y que al final esto es muy importante, ¿no? Porque a veces podemos sospechar con una mala absorción de ácidos biliares, pero realmente es porque, ostras, es que tenemos que ir todo paso a paso. Igual, esta grasita, como tú dices, no se está absorbiendo bien y es muy importante repartirla durante todo el día. Exacto. Si me hago, por ejemplo, ¿Y qué grasa? claro, exacto, me hago el tipo porridge, ¿no? Y le pongo en X cantidad de frutos secos, le pongo también crema de frutos secos, le pongo semillas, claro, Un depende de en yogur qué, griego, claro, es que depende del punto en el que esté, me va a costar mucho de Mm. digerir esta grasita, así que un poquito en la línea esto que dices es clave. Y ya iniciando un poquito en el tema de suplementación, ¿no? Porque es un tópico, o sea, ahora la suplementación es un tópico y demás, creo que también es importante dar un poquito de luz, de tip, un poquito por dónde nos moveríamos en esa línea o qué
A ver, evidentemente depende de la persona, daremos suplementos más específicos a nivel digestivo, que sea unas enzimas para ayudar regeneración de mucosa y demás, pero así a nivel de puntos claves, ¿qué recomendarías, Marina? A ver, yo siempre, a la hora de recomendar, siempre pienso en qué queremos mejorar y qué síntoma me está diciendo la persona que tiene o que le molesta más, porque a lo mejor tiene 5, pero el que le molesta más es que tiene diarrea todo el día o es que tiene dolores en cada día. Entonces, por ejemplo, una menta piperita, que es muy antiespasmódica, es muy tranquilizadora a nivel del sistema digestivo, de intestino, un omega 3 como tú has dicho, súper antiinflamatorio y además para aportar esta grasa si en dieta te está faltando. Ya, y al final es muy importante entender que, por ejemplo, la menta piperita tiene actuación bastante rápida. El omega 3 al final muchas veces tengo pacientes que no, ya está, me lo he tomado un mes y fin. No, al final, si tomo un suplemento, al final hay que llevarlo un poco a largo plazo para ver X respuesta, porque si no, en un mes no te va a mejorar. Entonces, importante que sea como sostenible, algunos sean sostenibles en el tiempo y que sean recomendados también por un profesional de la salud adecuado. A nivel de fibra, que antes hemos comentado alimentos, también ahora hay muchísimas marcas y patentes que han sacado ya, ¿no? Como estas fibras adaptadas a FODMAPs, a intestinos irritables, en dosis pequeñas. Entonces, verlo con el paciente, qué marca y en qué momento, también podría ser de ayuda Para ir para incorporando poco dar a esa poco. fibra, porque si quitamos la fibra, es que a nivel de microbiota a largo plazo es fatal. Total. Yo creo que también es clave lo que comentas, ¿no? Ver cómo es el tránsito, ver un poquito todo y adaptar unas cepas Hmm. específicas a nivel de probióticos. Probióticos hay muchísimos en el mercado, pero es muy importante potenciar qué cepas nos interesa a nivel de potenciar para darle lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, hay estas diarreas, vamos a potenciar que haya ese Saccharomyces boulardii, ¿no? En su dosis adecuada y en su, bueno, cepa específica, pero de alguna manera no vamos a dar cuando hay un estreñimiento tan potente, ¿no? Al final, pues esto y adaptarse al paciente es súper, súper, súper importante en esta línea. Sí. Así que yo creo que tomar suplemento por tomar cronifica el problema en cuanto a no estamos viendo la causa, tampoco podemos ayudar al 100%, pero bueno, que suplementos bien dados siempre está bien. Súper. Pues de alguna manera yo creo que hemos ido tocando pinceladas de todo. Es cierto que al final el síndrome del intestino irritable considero que es algo que nos encontramos muy en consulta y que está muy infradiagnosticado en el sentido de que nos diagnostican y aquí nos quedamos. Es importante, sí, hacer una pequeña mención de que como tal no se puede curar. O sea, un SIBO sí que podemos, ¿no? Un principio y un fin, pero es algo con el que sabemos que es una predisposición junto con un sistema nervioso central como muy agobiado, que somatiza, que duele, entonces se puede controlar muchísimo, no tienes por qué tener una mala calidad de vida, pero que no es como tal, empiezo, me curo y ya. Y esto es importante entenderlo porque al final, en consulta con estos pacientes, cambian mucho la manera de actuar y de ser. Y sobre todo son personas que están como muy a tope, que hacen muchísimas cosas, que no miran lo que necesitan, no hay esa introspección. Y a medida que vamos avanzando, ostras, Claudia, es que estoy mucho más tranquila. No, no, es que cuando estoy el fin de semana en casa, cuidándome, haciendo también aquello que me apetece y no voy de un lado al otro, ahora aquí, ahora ahí, ostras, al final no quiere decir que te condicione a tus decisiones, pero que hay una priorización a lo que tú necesitas muy chula y muy enriquecedora. Entonces, creo que el proceso es muy funcional en estas situaciones, en estas personas que tienen este tipo de diagnóstico, pero que aunque no se cure, en muchos puntos hay que también comentar que no siempre están bien diagnosticados, que a veces sí que es un cajón desastre, no sé lo que tienes, es el síndrome del intestino Total. irritable y aquí me quedo. Y no es cierto, luego vemos en consulta que simplemente hay una pequeña disbiosis. Fin. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, que no os quedéis con el primer diagnóstico, que de alguna manera vayáis a tomar diferentes segundas opiniones y que se puede modular mucho y que no te debe incapacitar tu día a día. Así que no debemos, como comentó, normalizar
X síntomas y encasillarnos ahí. Es decir, se puede mejorar mucho la calidad de vida y entender cómo es tu funcionamiento. Así que nada, nosotras dejamos un poquito el tema del síndrome del intestino irritable aquí, pendientes de ver qué os ha parecido, si os interesa más este tema, si queréis que, bueno, no, que profundicemos igual un pelín más, aunque al final es un tema muy teórico y que en todo Muy caso, amplio. sí, y que como tú has comentado, Marina, también en el capítulo, los síntomas son muy difusos y cada persona, Y también es lo que dices, yo creo que depende cómo te lo tomes, cómo vivas el estrés, el todo y cómo aceptes que tú tienes esto, es que de verdad cambia muchísimo el poder llevarlo bien, el que se intensifica, entonces que va mucho más allá del quitar grasa, no comer fibra o no. Así que nada. pues nada, chicas, nosotras nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. ¡Mua! Chao.